Es posible que hayas escuchado alguna vez que el IBEX 35 no es un buen índice para invertir a largo plazo, que no ha dado una buena rentabilidad los últimos años, pero ¿realmente todo esto es cierto? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar del índice IBEX 35 porque la semana pasada se cumplieron 31 años desde que existe este selectivo español que selecciona las 35 acciones más grandes, entre otras cosas. Lo que se tiene en cuenta para esas 35 empresas, ¿no?, que componen el índice, pues son cosas como la liquidez o la capitalización de mercado. Entonces yo te he recopilado un montón de datos que son interesantes, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo y vamos a ver el rendimiento que ha dado este selectivo. Vamos a ver cuáles son las principales acciones que lo componen y también vamos a ver cuál es la composición sectorial. Así que sin perder más tiempo, comenzamos con el vídeo. Algo que mucha gente no conoce es que existen dos variantes del índice, lo que sería el IBEX 35 normal, que es el que vemos a menudo en los medios de comunicación, en las noticias y el que se suele compartir casi siempre por las redes sociales, y después tenemos una segunda variante del índice, que incluye los dividendos que han ido pagando las empresas a lo largo de los años, ¿no?, que refleja mejor la rentabilidad real que ha dado este índice, porque si nosotros nos paramos a analizar este índice, pues nos damos cuenta rápidamente de que es un índice muy dividendero, con muchas empresas que pagan bastantes dividendos, ¿vale? En España esto es más tradicional, por así decirlo, el reparto de dividendos, mientras que en Estados Unidos pues se acompañan esos dividendos con recompras. Entonces, lo que os daréis cuenta al analizar empresas de España y también de Estados Unidos es que la rentabilidad por dividendos suele ser más alta en España, porque destinan pues casi toda la parte del flujo de caja a repartir el dividendo y no tanto a recomprar. Y esto sí que es una práctica más común en Estados Unidos, ¿vale? Que tienen un sistema pues un poco más mixto, recompran acciones pero también distribuyen dividendos. Entonces aquí estamos viendo en pantalla la evolución del índice IBEX 35, pero la versión que no incluye los dividendos, que es el índice que casi siempre se comparte. Y viendo este índice, pues podríamos llegar a la conclusión de que no ha hecho prácticamente nada, ¿no? En los 31 años que tiene, pues vemos como no ha subido mucho y de hecho podríamos decir que lleva 2 décadas plano. Pero cuando cogemos la versión del IBEX 35 con dividendos, muevo la cámara para verlo mejor, pues nos damos cuenta de que cambia un poquito la cosa, ¿no? Y el índice actualmente pues está muy cerca de los máximos de toda la historia, de máximos históricos. Entonces pues cambia un poquito la cosa. Sí que es cierto que ha tenido, pues los 10-15 últimos años no han sido muy buenos, porque desde la crisis del año 2008, pues ya veis que estamos pues muy poquito por encima. En el 2008 el IBEX con dividendos estaba alrededor de 25.000 puntos y actualmente está en 28.500 puntos. Entonces, pues ha sido una década, pues podríamos decirlo, perdida para aquellas personas que invirtiesen en el pico de mercado antes de la caída del 2008. Pero realmente para alguien que invirtiese a largo plazo, ya os lo puedo adelantar que tampoco ha sido una rentabilidad tan mala como nos venden muchas veces. Y dentro de este IBEX 35 hay acciones que han tenido un mejor comportamiento. Hay otras que no lo han hecho bien. También vamos a ver que es un índice muy cíclico por la composición que tiene, pero hay otras empresas que sí que se han revalorizado bien e incluso han batido al S&P 500. Para ver la rentabilidad real que ha dado este índice, pues yo me he cogido los puntos a los que estaba cotizando el 14 de enero del año 1992, que es pues el primer momento del que tenemos datos de este índice, y he cogido los puntos a los que está el índice del IBEX con dividendos, que ya os he explicado que hay dos variantes de este IBEX, en la actualidad, ¿no?, para ver el rendimiento real si incluimos esos dividendos. He puesto que la calculadora de interés compuesto me lo calcule en un periodo de 31 años y vamos a ver cuál es la rentabilidad real que ha dado este IBEX. Le damos a calcular y es cercana al 8% anual compuesto, que es algo que, a lo que si solo miramos el índice normal, el que se muestra siempre en las noticias y que está actualmente en 8.000 y pico puntos, y vemos su evolución, pues a lo mejor no llegaríamos a esta conclusión. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar cómo lo ha hecho este IBEX 35 en comparación con el índice S&P 500, índice que es referencia a las bolsas mundiales y que siempre pues es el que la mayoría de la gente se fija, ¿no?, en su día a día. Bueno, con el S&P 500 pasa un poco lo mismo. En el índice que todos vemos normalmente, que está en 3.900, 4.000 puntos en la actualidad, no están incluidos los dividendos que pagan las empresas. No es un índice total return, ¿vale? Sería el comparable al IBEX normal. Pero existe otra variante de este índice,
que en mi opinión es el que deberíamos ver para ver la rentabilidad real, porque los dividendos es algo que vamos percibiendo, ¿vale? Entonces, pues habría que incluirlos en el cálculo de rentabilidad de una inversión. Bueno, pues si cogemos el índice Total Return, vemos que está en 8.523 puntos actualmente. Ya veis, el doble, ¿no? Que los casi 4.000 a los que está el otro índice SP500. Bueno, y lo que voy a hacer es cogerme los puntos a los que estaba cotizando también a principios del año 1992 y los puntos a los que está cotizando actualmente, y con la misma calculadora de interés compuesto que hemos cogido antes, pues que nos calcule el retorno que ha dado en este mismo periodo este índice, ¿no? Para compararlo. Entonces vamos a volver a nuestra calculadora de interés compuesto. Me he fijado y estaba en 480 puntos y actualmente hemos visto que está a 8.523 puntos. Le ponemos lo mismo de antes para que nos haga el cálculo de interés compuesto en 31 años y el retorno que ha dado en este periodo que hemos cogido para la comparativa es del 9,72%. Habíamos visto que el IBEX rondaba el 8%, entonces sí, el SP500 lo ha hecho mejor, lo ha hecho casi un 2% anual compuesto mejor, que en el largo plazo pues eso se nota bastante, pero el IBEX no lo ha hecho tan catastróficamente mal como parece que siempre se nos vende, ¿vale? Aunque vuelvo a recalcaros que sí que es cierto que llevamos unos 10-15 años de rentabilidades pues más bajas que esa media, ¿no? Llevamos unos años malos, a lo mejor el IBEX es posible que sí que lo haga mejor en los próximos años, pero hay índices que lo han hecho mejor, efectivamente. Y ahora, si os parece, pues vamos a ver un poco cuál es la composición de este índice. Me he venido a la página de bolsas y mercados y aquí podemos ver cuáles son los componentes de esta bolsa española y cuál sería la ponderación en el índice, es decir, lo que pesan dentro del índice, porque no todas las empresas ponderan lo mismo en este índice, que funciona un poco por el market cap de las compañías. La compañía más grande que tenemos actualmente es Iberdrola, con una ponderación del 15,84%. Tiene bastante peso. Iberdrola, para los que no la conozcáis, que seáis de Latinoamérica, pues es una empresa de electricidad, ¿vale? Es una de las eléctricas que tenemos aquí en España y es una empresa que no lo ha hecho mal a largo plazo. Después vamos a ver el gráfico para que veáis, pero al analizar esta composición del IBEX, pues nos damos cuenta de que es muy cíclico, ¿vale? Os voy a ir diciendo algunos negocios que a largo plazo no lo hacen bien, porque son cíclicos, como por ejemplo la banca. Tenemos por ejemplo el Banco Santander con una gran ponderación del 10%, BBVA, que es otro banco, CaixaBank, tenemos también Bankinter, Banco Sabadell, como veis, mucha banca, ¿no? Algo que no me gusta a mí personalmente, ya sabéis que no suelo invertir nunca en bancos. También tenemos alguna empresa cíclica que depende de las materias primas, como puede ser Repsol, que pesa el 4,48% de este índice, y lo que no tenemos demasiado aquí en este índice son empresas tecnológicas, ¿vale? Esto explica un poco por qué, si nosotros cogemos cómo ha ido el índice SP500 comparado con el IBEX 35 durante este último año, pues el IBEX ha tenido un mejor comportamiento. Os lo intentaré poner por aquí en pantalla, y es porque aquí no tenemos casi empresas tecnológicas, sino que lo que tenemos pues son empresas más cíclicas, tenemos utilities también, y eso pues no ha tenido un comportamiento tan malo, ¿vale, chicos? De hecho, si nos venimos aquí a la composición sectorial del índice, pues podríamos ver que en el IBEX 35, petróleo y energía, pues pesa el 27%, ya veis, una cuarta parte del índice, servicios financieros, un 28%, os he dicho que había muchos bancos, materiales básicos, industrial y construcción el 10%, bienes de consumo el 11,88%, tecnología y telecomunicaciones, ya veis, es un 15%, y gran parte de esto será la propia Telefónica, ¿vale? Que si quitamos esto, pues realmente sería menos. Y después tenemos servicios inmobiliarios que pesa el 1,56%. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que es un índice bastante cíclico. En mi opinión, no es un buen índice para indexarte, pero sí que hay acciones que realmente lo pueden hacer bien. Evidentemente vamos a encontrar muchas más oportunidades de inversión en Estados Unidos porque hay muchas más empresas cotizando, pero hay gente que es muy radical con el IBEX y se niegan a invertir pues en España directamente. Y sí que es cierto que hay alguna empresa que está bien. Por ejemplo, yo hay alguna empresa que tengo una pequeña posición en cartera. Por ejemplo, Inditex es una buena empresa que lo ha hecho bien a largo plazo. Ha batido al índice. Podemos ver aquí su gráfico a largo plazo desde el año 2001, que si no me equivoco pues es el año en el que salía bolsa Inditex, y cómo el precio de sus acciones pues ha pasado de unos 2 euros o 2 euros con algo hasta los 27 euros, ¿vale? Entonces se ha multiplicado por 10 en este periodo, así que vemos que dentro del IBEX sí que es cierto que hay alguna empresa que lo ha hecho bien. Más ejemplos de empresas que han tenido un buen comportamiento,
pues empresas que sus negocios no son tan cíclicos. Por ejemplo, tenemos aquí Iberdrola. Iberdrola ha tenido un buen comportamiento. Sí que es cierto que hubo años de rentabilidad plana, ¿vale? Desde la caída que tuvo en el año 2007, pues la gente que compró en esos niveles ha estado unos cuantos años sin recuperar su dinero, pero a largo plazo vemos como desde el año 2000 pues es una acción que también se ha multiplicado aproximadamente por 10 veces. Es un periodo de 20 años, pero no creo que sea una mala rentabilidad, ¿no? Que se multiplique aproximadamente por 10 veces. Entonces, como veis, sí que hay alguna empresa que podría ser interesante para el largo plazo, pero después hay empresas como por ejemplo podría ser Repsol, que por la naturaleza de su propio negocio son más cíclicas y vemos como pues al final son empresas que a largo plazo no van a ninguna parte. Entonces yo con el IBEX sería selectivo, no dejaría de invertir en él, como os he dicho, o en alguna empresa en concreto de este mercado español, porque sí que hay empresas que lo pueden hacer bien, pero tendría cuidado, porque por ejemplo, empresas petroleras o bancos, por ejemplo, al final son negocios cíclicos y que a largo plazo, pues yo creo que no son los mejores para invertir. Sí que se puede hacer una inversión a corto o a medio plazo y te puede salir bien. De hecho, ya veis que Repsol, desde los mínimos a los que cayó en 2020, pues se ha triplicado el precio de sus acciones, ¿vale? Aquí se podría haber conseguido un retorno interesante. Pero depende mucho del precio del petróleo y los beneficios y dividendos que pagan en el futuro, pues van a depender de eso, que es algo que, en mi opinión, pues no se puede controlar. Nadie puede saber cómo va a estar cotizando el petróleo de aquí a un año. Pero bueno, la idea con la que quiero que nos quedemos es que realmente es un índice al que se le ha criminalizado muchísimo y realmente si nos paramos a ver números, es cierto que hay empresas que lo han hecho horriblemente mal, pero si nos paramos a ver números, realmente el índice no lo ha hecho tan mal como podrían vendernos, ¿no? Sí que es cierto que peor que el SP500, ya lo hemos visto, pero tampoco ha sido una rentabilidad catastrófica. Así que nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. No suelo hablar mucho de empresas españolas porque ya sabéis que yo principalmente pues invierto en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa, aunque ya os he dicho que, por ejemplo, tengo una posición en Inditex y también compré acciones de Vidrala, ya os lo dije en un vídeo de repaso de noticias, a 60 euros aproximadamente, porque era una empresa que estaba pasando por problemas, en mi opinión, temporales, que parece que ya se están solucionando, ¿vale? Vidrala realmente no pertenece al IBEX 35, pero también es una empresa española y que podría estar en este índice en un futuro. Y nada más, chicos, que me enrollo. Recordad que podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.